Lunes negro, negrísimo para las bolsas de valores en el mundo. La política arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sacudió una vez más los mercados financieros. Todo comenzó con las bolsas de Australia, Hong Kong, Tokio, Singapur y Taiwán. El efecto dominó alcanzó más tarde a Europa. Horas después, al continente americano. Las bolsas de valores se alistan para otra semana de pérdidas. Inversionistas buscan refugio en monedas alternativas al dólar. Aumenta el temor de una recesión global. Las bolsas de Asia y Europa se desplomaron el lunes por temor a una recesión a escala global provocada por la decisión de Estados Unidos de aplicar grandes aranceles a sus socios comerciales. Tras las enormes caídas del jueves y el viernes, las bolsas europeas vivieron otra jornada de caos por la guerra comercial desatada por el presidente Donald Trump. A la misma hora sufrían caídas pronunciadas Frankfurt, París, Londres y Madrid. En pocos días, más de 1.500 millones de euros de capitalización bursátil se han esfumado en Europa. En Asia, la bolsa de Tokio cerró en rojo, igual que las de Seúl, Sydney y Taiwán. Shanghái también se hundió y en Hong Kong, el índice Hang Seng cerró con pérdidas de 13.22%, su peor resultado desde 1997 durante la crisis financiera asiática. Trump desató una tormenta en los mercados la semana pasada con el anuncio de una ola de aranceles a países de todo el mundo, incluyendo sus principales socios comerciales como China y la Unión Europea. El presidente les acusa de saqueo y, en consecuencia, decidió imponer un arancel universal del 10% a todos los productos importados a Estados Unidos, que entró en vigor el sábado. A partir del miércoles deberán entrar en vigor aranceles para sus principales socios comerciales, incluyendo la Unión Europea y China. Estados Unidos y China están enfrascados en una guerra de amenazas, un tour de fuerza. El presidente Trump amenaza al gigante asiático con elevar los aranceles a productos chinos al 104% si Beijing insiste en la contraofensiva aduanera. Estados Unidos elevará 50% los aranceles adicionales a los productos chinos. Si China no retira el aumento de los gravámenes a productos de la Unión Americana, el miércoles despertará con una desagradable sorpresa económica, amenaza Trump, quien advierte que con la suspensión de todas las conversaciones con China no habría modo de avanzar hacia ninguna parte. China ha respondido, ha dicho que no cederá ante presiones de amenazas, que no es la manera correcta de tratar con nosotros. Esto lo dijo el portavoz de la embajada china en Estados Unidos. Aseguró que su país salvaguardará firmemente sus derechos e intereses legítimos. Beijing acusa a Washington de utilizar pretextos para justificar acciones hegemónicas que perjudican a otros países. Prioriza sus intereses sobre las normas internacionales, acusa China. Estados Unidos afirma que más de 50 países piden negociar el tema de los aranceles. Vamos a hablar con China y con muchos países y lograremos un acuerdo realmente justo y beneficioso para Estados Unidos, no un acuerdo justo para los demás, porque Estados Unidos es primero y la única manera de curar el déficit masivo con China o la Unión Europea son los aranceles, insiste, reitera el presidente Donald Trump. Bueno, no estamos considerando eso. Tenemos muchos países que vienen a negociar acuerdos con nosotros y serán acuerdos justos y en ciertos casos pagarán aranceles sustanciales. Habrá acuerdos justos. En toda esta montaña rusa, en toda esta incertidumbre, bueno, pues hay mucha inquietud en los mercados, ya le adelantamos. En Nueva York, Wall Street cerró la sesión con resultados mixtos en una tercera jornada dominada por la volatilidad. El índice de Dow Jones terminó la jornada a la baja, lo mismo que el Standard & Poor's, y solo el Nasdaq, el de los productos tecnológicos, registró una modesta ganancia de 0.10%. Aquí en México la bolsa finalizó con una pérdida de 1.93%. El peso perdió terreno, 1.09%. Cerró en 20 pesos con 69 centavos por dólar. Sin embargo, llegó a estar por arriba de las 21 unidades por dólar estadounidense. En la conferencia de Palacio Nacional, la presidenta de la República no descartó aplicar 25% de aranceles recíprocos a Estados Unidos en importaciones de acero y aluminio.
Sin embargo, pone por delante el diálogo y la negociación. Queremos evitar poner aranceles recíprocos. Les voy a decir por qué. Autos tiene su característica, pero particularmente acero y aluminio. El aumentar el 25%, que digamos no lo descartamos, pero preferimos seguir el diálogo antes de alguna otra medida, representaría incrementos en el precio en México. Entonces, por supuesto que queremos proteger a la industria mexicana, a las empresas mexicanas, pero estamos viendo si llegamos a un acuerdo previo por la comunicación que tenemos antes de cualquier otra cosa. Porque sería muy fácil, pues le ponemos aranceles al acero y al aluminio. Pues sí, nada más que eso va a aumentar los precios aquí. Entonces, pues todo eso, y estamos en comunicación permanente con las y los empresarios mexicanos. Entonces, por eso también, más allá de lo que vaya a ser otro país, otra región del mundo, que es su responsabilidad y la respetamos, pues nosotros estamos buscando evitarlo y poder llegar a un acuerdo previo a alguna otra circunstancia. Y hasta ahora pues lo hemos logrado. Los aranceles detienen la importación a Estados Unidos de automóviles armados en México. Empresas automotrices actúan con cautela. Tienen esperanza en el diálogo entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con autoridades estadounidenses. Con uno, Eduardo Ruiz informa. Los aranceles de Estados Unidos al acero, aluminio y sector automotriz ya impactaron al país. Le pusieron freno de mano a algunas exportaciones, reconoce la industria mexicana. Y efectivamente algunas empresas han tomado la decisión de pausar alguna exportación en lo que ven qué sucede, en lo que ven cómo operar. Estamos observando cautela. Todavía no se cuantifican las pérdidas. Hay esperanza de un trato preferencial negociado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien viajará a Washington esta semana. Tendremos que esperar. Yo creo que todavía la negociación no acaba. Yo creo que todavía el diálogo sigue abierto, la rendija sigue abierta. El sector automotriz estima que las medidas arancelarias dañarán a Estados Unidos en tres frentes: industria, consumidores y su propia economía. Un golpe de casi $3,000 millones, advirtió la Industria Nacional de Autopartes. Repercuten en cerca de $2,939 millones. Entre los componentes que podemos observar se encuentran parachoques, piezas de estampados para choques, bisagras, partes de cilindros, neumáticos para elevación, partes de aire acondicionado, entre otros. En el vecino país, el precio de los autos podría aumentar entre $5,000 y $8,000. Además, si Estados Unidos deja de importar autos desde México y Canadá, la industria norteamericana tendría que construir 18 plantas nuevas con una inversión de $50,000 millones. Con este análisis de la industria automotriz mexicana, queda claro que los aranceles no favorecen a nadie. Con uno, Eduardo Ruiz. Aunque los economistas todavía no hablan de un crack, de una ruptura brutal, analistas califican la actual crisis bursátil como una caída histórica o un baño de sangre, como ya lo vimos en los mercados asiáticos y también europeos. Hoy hemos solicitado a Jorge Alegría, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, estar con uno y ayudarnos a entender si hay un baño de sangre en este momento en los mercados y por qué está ocurriendo esta situación. Bueno, por qué se entiende por la cuestión arancelaria. Jorge Alegría, muchas gracias. Contador, gracias por estar con nosotros. Pepe, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. ¿Qué está haciendo la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Qué medida está tomando la Bolsa Mexicana de Valores para paliar un poco el impacto, mitigar el impacto derivado de la volatilidad que a su vez deriva en incertidumbre? Mira, es muy importante señalar que la función más importante que tiene la bolsa es precisamente el facilitar las operaciones, el permitir el descubrimiento de precios, y esto hace que los inversionistas que quieran vender acciones lo puedan hacer, los inversionistas que necesitan comprar o que quieren invertir, tomar un poco más de riesgo, lo pueden hacer.
Y esto es la función principal, que la bolsa, el mercado permita la liquidez en el manejo de los portafolios. Y no nada más estamos hablando de acciones, sino también lo que hemos visto es una muy, muy alta liquidez en los mercados mexicanos desde el jueves, ciertamente como lo mencionabas, Pepe, con volatilidad, brincos importantes, caídas importantes, pero los mercados han funcionado y yo creo que eso hay que destacarlo, Pepe. ¿Cuál ha sido, Jorge, la reacción que han tenido los inversionistas extranjeros ante estos vaivenes? Hoy hablábamos de una montaña rusa, subes, bajas, subes, bajas. Mira, yo diría que el jueves vimos una primera reacción donde incluso vimos una cierta reacción positiva, optimista hacia el mercado mexicano. Recordemos que el tipo de cambio llegó a estar por debajo de 20 el propio jueves. Luego el 21 vino una reacción muy importante también ya con el resto de los mercados emergentes a la baja, que continuó con la apertura de los mercados asiáticos el día de ayer. Y esto fue lo que nos impactó todavía el día de hoy. Hemos visto una importante actividad de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y lo que vemos es una reconfiguración de los portafolios de inversión. Los inversionistas están ajustando los riesgos de sus carteras y es ahí donde vemos participación, no nada más de extranjeros, sino una gran actividad de mexicanos, Pepe. Vimos solamente en estos días, el viernes y hoy, operaciones casi cerca del récord por el número de transacciones, lo que denota una gran actividad de inversionistas buscando entrar y salir y reacomodar sus portafolios en función de las nuevas situaciones de riesgos que se están viendo, Pepe. Hablábamos hace un rato, hemos comentado, mucha gente lo comenta, en el siglo pasado, hace prácticamente 100 años, vino la Gran Depresión, ¿te acuerdas?, en Estados Unidos, y el mundo económicamente se fue a pique varios años. Estamos en un riesgo semejante, estamos en un riesgo de crack, en un baño de sangre, te preguntaba al principio, en una ruptura que nos lleve justamente a una recesión, o ya estamos en la recesión y esto nos está empujando a ir más rápido de caída. Fíjate que lo que mencionas, y creo que también lo mencionabas hace un momento, acerca de los momentos históricos que hemos visto en los mercados, apenas hace pues 15 años quizás, cuando fueron esta caída tan tremenda que tuvimos en los mercados derivados de la llamada crisis global por las hipotecas en Estados Unidos, y anteriormente las crisis en los mercados emergentes a principios del siglo XXI, finales de los 90 en México. Recordarás el famoso efecto tequila en México. Yo creo, sin temor a equivocarme, que hoy los mercados están mucho más preparados para enfrentar este tipo de vaivenes y que se absorban estos choques con mucho más liquidez, sobre todo el mercado mexicano, y a raíz de las reglas, la regulación que se ha ido implementando en los últimos años, Pepe, siguiendo tendencias internacionales. Sin duda los mercados están mejor preparados para absorber estos choques de lo que estábamos hace solamente 15 o 20 años y desde luego hace 100 años. ¿Hay algún antídoto para esto, Jorge Alegría? ¿Hay algún antídoto? Fíjate que otro mercado que ha funcionado muy bien en estos días es el mercado mexicano de derivados, donde hemos visto una operación muy alta de futuros del dólar. Esto permite que los inversionistas puedan desde ahorita, Pepe, comprar o vender el tipo de cambio, pero hacia el mes de junio o hasta el mes de diciembre. Y estos son operaciones de cobertura, que ha permitido que los inversionistas que tienen posiciones descubiertas o tienen un temor o un riesgo muy grande puedan administrarlo y puedan cubrirlo utilizando estos instrumentos que están disponibles en México. Entonces, el mercado ofrece estas herramientas, claro, tienen un costo que permiten a los inversionistas cubrir sus riesgos, tanto del mercado accionario, pero sobre todo lo que hemos visto es una gran actividad de la operación de futuros del peso dólar, tanto en México como en Estados Unidos. Jorge Alegría, te agradecemos muchísimo la oportunidad de conversar sobre esto que en este momento pues, nos interesa a los que estamos pendientes, quizá no tan enterados como tú, pero ahora nos tenemos que poner a aprender también sobre esta cuestión. Pepe, muchísimas gracias y a sus órdenes. Cuando sea necesario, encantado de platicar contigo y con tu público. Muchas gracias.